Muy buenas. Buenos días, España. Buenas tardes, España. Me he dejado la gorra ahí, pero es para que se me pueda reconocer. Muchísimas gracias a todos los invitados internacionales. El próximo 9 de junio nos jugamos el futuro de España y de toda Europa. El próximo 9 de junio decidimos si Europa sigue en manos de fanáticos globalistas que persiguen la destrucción del campo, la devastación de las clases medias, la desprotección de las fronteras y la sumisión de Europa a los caprichos de una casta burocrática de relatores de la ONU, o por el contrario, las naciones europeas recuperamos el control de nuestras vidas, de nuestra economía y de nuestra libertad. Españoles, italianos, polacos, franceses o húngaros no tienen ni una sola preocupación por la creación artificial de un pueblo europeo. Al contrario, les preocupa la seguridad en las calles, la creación de empleos estables, la inflación de los productos básicos, el acceso a la vivienda, la competitividad de nuestras empresas frente a la competencia extranjera, la inmigración ilegal, evitar el colapso de los sistemas sanitarios o el futuro de nuestros jóvenes. Y todo eso está en riesgo por los caprichos de una casta en Bruselas que busca planificar, controlar y sancionar. Yo voy a exponer dos proposiciones indiscutibles. Primera, cuanto más se aleja Europa de sus raíces y tradición, más lejos estamos de una democracia. No puede haber Estado de Derecho si minorías egoístas quieren imponer sus privilegios caprichosos. Europa se desangra por una triple división: la de los separatismos regionales que quieren romper la unidad política de la nación, el separatismo de género que busca romper la unidad jurídica de la nación concediendo privilegios a aquellos que se autoperciben de un género distinto, y el separatismo islámico que pretende socavar la unidad espiritual de nuestras naciones creando zonas de exclusión donde no rige la ley europea, donde no hay igualdad entre hombre y mujer o no se respeta la autoridad de nuestra policía. Y la segunda proposición es que no es cierto que las instituciones de Bruselas sean garantía de nuestras democracias nacionales. Al contrario, nuestras democracias nacionales están en peligro por la creciente intromisión de esa casta oligárquica de Bruselas. Si la Hungría de Orbán establece un control eficaz de la inmigración ilegal para protegernos a todos, se vulnera el Estado de Derecho. Pero si la Polonia de Tusk, en esa coalición de populares y neocomunistas, toma con el ejército al asalto los medios de comunicación, es democracia. Ese doble rasero es la forma de proceder de las élites dirigentes en Bruselas. El nuevo modelo globalista impuesto por las antiélites del Foro de Davos y la Agenda 2030, donde libertad y propiedad son solo para unos pocos, tiende a hacer desaparecer el equilibrio entre una nación y su gobierno. Quiero mencionar de esta primera parte del discurso de Buxadé, y es la destrucción de las sociedades internamente desde diferentes ámbitos. Y hay unos ámbitos que se han vendido, se nos han impuesto un poco desde una supuesta inclusión, así lo llaman, la inclusión, y el deber nuestro supuestamente como ciudadanos de ser tolerantes frente a lo diferente, así lo venden. Uno cuando le dicen esto, pues uno dice, pues sí, ¿no? Uno es tolerante, o sí, tenemos que ser, todos somos iguales, y toda esta basura que siempre nos venden. Y ahí nos meten el tema de género, y ahí nos meten esta pérdida de valores que como sociedades hemos tenido. Muchas de estas problemáticas tienen en general extensión al resto del mundo. No por nada son financiadas por capitales globalistas, aunque para muchos desde estas latitudes algunas de estas cosas puedan parecer lejanas. La realidad es que en alguna medida nos afecta a todos, porque bien o mal hoy estamos totalmente interconectados. Y quería mencionar estos dos temas de género y del islamismo porque precisamente nos los venden desde la inclusión. Entonces engañan a las personas o convencen a las personas que quieren sentirse que son buenas, que son tolerantes y que son virtuosas, diciéndoles es que es inclusión. Hay que aceptar lo diferente, hay que aceptar lo que no es normal. Hoy ya nos toca aceptar lo anormal. Tenemos que ver como normal cualquier tipo
de desviación en el comportamiento, y esto es súper peligroso. Es peligroso primero porque nos aleja de la verdad, nos aleja de lo que es cierto. Nos empiezan a decir que cada quien puede identificarse de la forma en la que se le dé la gana, y como se puede identificar de la forma en la que se le dé la gana, entonces nosotros como individuos ya no podemos reconocer qué es qué o quién es quién, ¿cierto? Ya no podemos saber si vemos a un hombre, si es un hombre o se identifica de otra manera. La identidad ahora es un imaginario de las personas. Esto es falso, obviamente, pero lo que va generando en la sociedad es que no tengamos identidades en común. Y en cuanto no tenemos identidades en común, es mucho más fácil dividir y romper a la sociedad internamente. Es mucho más fácil atacarla. Por eso los poderes globalistas buscan imponernos esto, buscan imponernos esta ideología de género, que en el fondo lo único que procura es dividirnos, es destruirnos. Por eso es peligrosa, pero también es peligrosa por el origen de las teorías que fundamentan estos movimientos. Lo he hablado en otros videos y por acá les dejaré algún enlace, pero el origen de estas teorías que fundamentan estos movimientos busca destruir la familia, busca destruir la niñez, busca promover la pedofilia. Obviamente todos podemos identificar que esto es peligroso, pero cuando nos lo venden supuestamente a través de un discurso de que es inclusión, y cuando cada vez este discurso va avanzando más y más y más, y hoy nos toca aceptar enfermos mentales que sienten que nacieron en el cuerpo equivocado, entonces cada vez vamos avanzando más en esa agenda pedófila que nos quieren imponer, que el feminismo quiere imponer, que la ideología de género quiere imponer, porque son movimientos que se fundamentan en la pedofilia. Y es peligroso cuando no nos damos cuenta que estamos avanzando hacia eso. Avanzamos hacia eso con la destrucción de la familia. Avanzamos hacia eso cuando se le dice al niño que se puede identificar de la forma que quiera. También avanzamos hacia eso cuando se permite que un adulto pueda decir que se identifica como un niño. Y son cosas que hace décadas hubieran estado seguramente catalogadas como enfermedades mentales crónicas, seguramente, pero que hoy son supuestamente la normalidad, y hoy no aceptarlas hace parte de lo que ellos denominan como radicales de derecha o gente que no es tolerante. También es peligroso cuando se deja que el islamismo tome poder en las naciones, y eso yo sé que en España, en Francia, en Alemania y en gran parte de Europa son conscientes de esto, porque estos islamistas son gente que tiene una cosmovisión totalmente distinta, una cosmovisión que no valora la vida en general, pero que sobre todo no valora la vida de la mujer. Esta es gente que no le importa violar al aire libre a cualquier mujer que encuentre, y son casos que se han visto recurrentemente en gran parte de los países de Europa, en especial en Suecia y en Francia. Pero no es únicamente esto, sino que al igual que con la ideología de género, se empiezan a generar identidades diferentes internamente en las naciones, que lo único que va a promover es la división de dichas naciones. En el mediano plazo, la destrucción de las identidades propias de las naciones, y como resultado la destrucción de estas. Es importantísimo, esto yo creo que es lo más importante en general el discurso de la derecha que siempre se maneja, y hay que ser conscientes de eso, hay que ser conscientes totalmente de estos. Hoy la derecha y la izquierda no se limitan únicamente a conceptos económicos, que es como se interpretaba hasta hace varias décadas, e incluso ahora mucha gente limita la interpretación a pensar de que es únicamente temas económicos. Derecha e izquierda hoy va muchísimo más allá, va un tema cultural muy importante, y la cultura es una parte muy importante de las bases de una civilización. Entonces, si permiten que sigan destruyéndolos culturalmente, si permiten que sigan destruyendo sus raíces, pues lo que van a tener como resultado es en el mediano plazo la destrucción de sus territorios, la destrucción moral, la destrucción de los valores, la destrucción de sus niños. Entonces es muy importante, y siempre lo digo y siempre quiero como que sean conscientes de eso.
es lo más importante. Creo que no hay algo superior a eso, porque ahí se determina todo lo que es una nación. Esa parte cultural, esa parte de identidad, que es lo que al final es como el motor de las naciones. Si dejan que eso lo destruyan, que es lo que están haciendo con sus países, no van a tener después un país que defender. En este caso, multinacionales tecnológicas, grupos de presión, alianzas empresariales y sindicales, agencias y organizaciones internacionales, gubernamentales o no, usurpan el poder del pueblo y usurpan la soberanía de los gobiernos de nuestras naciones, produciendo un expolio de la democracia. Así, durante estos 5 años, los burócratas de Bruselas le han dado a Meta o a Google el poder decidir lo que escribimos en las redes sociales, usurpando la función de los jueces e imponiendo un régimen de censura y de control sin restricciones. Y mientras, alianzas empresariales como esa alianza por las vacunas de Bill Gates pretende hacerse con el control de nuestros sistemas sanitarios a través de ese tratado de pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros decimos que no, no queremos ni lo uno ni lo otro, porque amamos la libertad, amamos nuestra libertad en las redes sociales, en todos los lugares. Las élites dirigentes de la Unión Europea son cobardes, débiles y pusilánimes porque saben que no representan a nadie en el verdadero sentido democrático de la palabra. No son elegidas democráticamente, no son transparentes y no rinden cuentas a nadie. ¿Quién supervisa a la Comisión Europea cuando firma contratos con farmacéuticas sin transparencia ni control? Una Comisión Europea que elabora normas como el Pacto Verde sin ningún informe de impacto sobre la vida o la hacienda de nuestros agricultores o ganaderos, o donde los jueces del Tribunal de Justicia se nombran directamente por los gobiernos de los Estados miembros y luego dan lecciones de democracia a nuestros Estados. Y solo así se entiende que la Comisión von der Leyen haya promovido y ejecutado un pacto verde europeo que ha destrozado el campo español. Aplaudido, votado, apoyado por la coalición de populares, de socialistas, de liberales y de verdes que se ha impuesto como una maquinaria tiránica en Bruselas. Hasta el 9 de junio, insistamos sin descanso, el Partido Popular y el Partido Socialista votan exactamente lo mismo el 90% de las veces en el Parlamento Europeo. Yo creo que aquí los que estáis casados no coincidís en el 90% de las cosas con vuestras mujeres y ellos están encamados en la destrucción de nuestra economía. Una política energética que desmantela las centrales térmicas y las nucleares, impulsada por populares y socialistas en toda Europa, que pone en riesgo la soberanía y la seguridad energética de nuestras naciones, así como su capacidad industrial. Una política de agua que olvida las diferencias geográficas y climáticas y que condena a la sed al sur de España mientras riega con dinero europeo el campo de Marruecos. Es una política antieuropea. Una política agraria que quiere convertir a nuestros agricultores en jardineros y convertir nuestro suelo en un erial mientras financia las inversiones agrícolas en Marruecos. Es una política antieuropea. Una política inmigratoria que ha abierto de par en par las fronteras y nos obliga a vivir atrincherados en nuestras casas es criminal. Calles y plazas que ayer eran pacíficas, hoy son campos de batalla. Pero lo que no saben es que nosotros estamos aquí dispuestos a dar la batalla y ganar nuestra libertad en las calles, en Bruselas y en cualquier lugar donde queráis que estemos. Con la coartada de esos valores europeos que han vaciado de contenido, el derecho a la vida lo han convertido en el derecho a la muerte. Y la dignidad del ser humano se ha convertido en un objeto del tráfico mercantil. Pero una economía de mercado sana es la que sabe que hay cosas muy importantes que no están en el mercado porque no tienen precio. Las élites sonríen mientras llaman a millones de personas para que asalten nuestras fronteras, pues ellos se ven protegidos detrás de los muros de sus casas.
La inmigración ilegal se ha convertido en el negocio del siglo XXI, un negocio para las mafias, un negocio para las ONGs que alimentan su cuenta de resultados gestionando la miseria y negocio para quienes desean a millones de esclavos dispuestos a trabajar en peores condiciones que los trabajadores europeos. El poder, y voy a ir concluyendo ya, el poder de esa casta dirigente es enorme. Por ello, solo podremos recuperar nuestra democracia y nuestra soberanía si les hacemos frente unidos. Todos los partidos patriotas y conservadores hemos de hacer un frente común para todo aquello que nos une. La defensa inquebrantable de la dignidad del hombre y de la familia. La protección de las fronteras para garantizar un espacio de seguridad donde la libertad impere. Una Europa segura, con fronteras impermeables al delito, a la inmigración ilegal, al tráfico de drogas, al tráfico de niños y al contrabando. Tercero, deportación masiva de quienes han entrado ilegalmente en Europa. Combatir con determinación el islamismo radical que amenaza nuestra misma existencia como sociedades europeas. Garantizar la libre competencia de nuestras empresas en un mercado donde las condiciones de competencia sean iguales para todos. Y en el caso de que haya dudas, que prime el principio de prioridad nacional. Derogar el Pacto Verde, proteger el sector primario, explotar todas las fuentes de energía para asegurar a nuestros compatriotas una energía barata, asequible y segura y liberar Bruselas de todo residuo de la diabólica Agenda 2030. Iniciar, en fin, a partir del 10 de junio, un amplio plan de reconstrucción de la economía europea, recuperar nuestra industria para crear empleos estables, dar futuro a nuestros jóvenes, asegurándoles la oportunidad de tener un trabajo estable, una vivienda digna, una familia fuerte y una patria que les proteja. El 9 de junio nos van a oír, porque como se demuestra en esta jornada histórica, el futuro es de los patriotas, el futuro es de los conservadores, el futuro es nuestro. ¡Viva España! ¡Viva la hispanidad! ¡Y viva la Europa de las patrias! Bastante bueno este discurso de Buxadé previo a las elecciones del Parlamento Europeo, en el que les fue en general bastante bien a Europa, en general a la derecha europea. Ganaron bastante terreno y el discurso en general condensa muchas de las preocupaciones que uno ve que hay en Europa, pero también a nivel mundial. Él hablaba antes de la censura y el control y la libertad de expresión. Estos son puntos importantes y además, antes de continuar, lo que él decía, la diabólica Agenda 2030, y realmente es diabólico lo que están intentando hacer con el mundo y con gran parte de los países, con la mayoría de los países, porque además es como hablaba al comienzo del video de la identidad y la ideología de género y los islamistas, pero hay muchos puntos en guerra, realmente hay muchos puntos en los que toca luchar primero como individuos, pero también como naciones, y hay que tener claro que es una guerra constante y es una guerra que probablemente nos tome toda la vida, pero hay que mantenerse fuertes, hay que mantenerse muy enfocados en lo que quieren hacer contra nosotros a nivel mundial. Entonces decía, habla de la censura y el control, cómo los dueños de las redes sociales han intentado tener control del discurso. Digamos que ahora con la compra de Elon Musk a lo que era Twitter ha ayudado un poco, pero es una realidad que es constante, la censura que hay en los medios, la censura que hay en las redes sociales para no poder opinar sobre la realidad, para no poder decir todas estas cosas que se dicen. Muchos canales se han visto víctimas de ser desmonetizados por expresar esta verdad que, por ejemplo, expone Buxadé en este discurso. Pero es una realidad cómo están constantemente intentando controlar el discurso. Y es complicado porque hoy las redes sociales son como la plataforma principal de opinión. Y cuando en esa plataforma principal de opinión uno no puede decir lo que piensa, o uno no puede decir lo que vive, no puede decir la realidad, uno no puede decir qué está pasando en determinados lugares, porque uno ya es víctima de esa censura, es problemático, es muy problemático y es muy peligroso. Ese como primer punto, esa es otra guerra que toca seguir llevando, y por suerte en Twitter ya
Ha bajado un poco esa censura con Elon Musk, pero se mantiene. Hay que intentar siempre expresar estas ideas, no dejarse callar por la censura, porque siempre va a haber censura, siempre existirán insultos, siempre existirán malas palabras de esta gente que quiere destruirnos como sociedades. No hay que hacerles caso, hay que seguir firmes, hay que continuar firmes. Primer punto ese. Segundo punto, esto último que mencionó, es lo que él dice en otro video, en otro discurso, como la derechita cobarde, y es una realidad como los partidos que son supuestamente de derechas y que defienden los intereses de la población se alían con estos globalistas y estos destructores de la sociedad de izquierda y finalmente votan en común cosas que van en contra del pueblo y van en contra de lo que la gente votó por ellos, de la confianza que la gente les dio. Hay que tener también mucho cuidado con ellos porque son dos caras de la misma moneda. Él habla del PP, pero a nivel mundial se ve siempre y son muy pocos los partidos y muy pocos los líderes que puedan salirse de eso, que tengan la convicción de salirse de eso. En general el político busca su interés, no busca el interés común, sino busca el interés particular, busca lucrarse, enriquecerse y a partir de ahí le hacen mucho daño al pueblo. Esta derecha cobarde que él dice es peligrosa y es peligrosa siempre y es incluso a veces más peligrosa porque va con la confianza de sus votantes, pero al final terminan en la misma línea que la izquierda. Y otro punto, finalmente, igual ya me he extendido en algunos puntos, pero es también como esta élite desconoce la realidad, promueve cosas que destruyen al pueblo, buscando igual destruir al pueblo, pero como son ajenos a todo, son ajenos a la calle, son ajenos a las personas, pues promueven aún más estas políticas porque saben que a ellos esto no les va a afectar y que al contrario los va a beneficiar con esta negociación o este mercado que se ha hecho alrededor de la migración, que se ha hecho alrededor de las operaciones de cambio de género, que se ha hecho alrededor del aborto, que así destruyan a la sociedad. Ellos van a hacer todo lo posible para promover y lo van a promover diciendo que es lo ideal. Promueven estas ideas diciendo que es bueno. Les han dicho que tienen que ser. Así vaya en contra de la población que deberían estar defendiendo. Ojalá Buxadé, Abascal, Vox en general sigan creciendo en España como lo han hecho en las últimas elecciones. Es importante que estas ideas sigan creciendo. Es también importante que estas ideas se sigan extendiendo al resto de países de habla hispana. Es importante y también obviamente pues al resto del mundo y es esencial que sigamos tengamos muy en cuenta estas palabras, que seamos capaces de entender el peligro que implica la agenda globalista, el peligro que implica la izquierda y la necesidad como población que tenemos de erradicar estos pensamientos. Este fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.